Hola, de vuelta a todos. Bueno, espero que estén muy bien, especialmente en estos momentos donde todo es muy inciertamente extraño. En fin, en el episodio de hoy no voy a estar hablando específicamente de una persona, sino que voy a partir de una pequeña historia bíblica que fue plasmada e interpretada por diferentes artistas, centrándome en 3 artistas barrocos. La historia de la que les voy a hablar es la de Susana y los viejos, la cual es un anexo que parte del libro de Daniel, un relato de la Biblia que cuenta diferentes historias, especialmente, la vida de su protagonista, quien era un noble judío exiliado en Babilonia. La leyenda cuenta lo siguiente. Susana era una mujer muy hermosa quien estaba casada con Joaquín, un rico e influyente hombre que, al igual que Daniel, también era un judío exiliado en Babilonia. Y un día ella decide ir a tomar un paseo, normal, como cualquier otro día, y algunos textos cuentan que solamente salió a caminar, mientras otros relatan que ella había decidido ir a tomar un baño a un río cercano, dentro de los jardines de su casa. Sin centrarnos en este pequeño detalle, 2 hombres que caminaban por ahí la vieron y quedaron cautivados por su belleza. Estas 2 personas formaban parte, al igual que su marido, de las grandes esferas de poder, ya que habían sido nombrados jueces entre los judíos en el exilio. A ellos no les conformó la idea de solo verla, sino que querían un poco más, por lo que se pusieron de acuerdo para sorprenderla. Esta sorpresa derivó en una constante insistencia hacia Susana, de querer que ella se entregara sexualmente a estos 2 hombres, y ante esto ella se negó y los enfrentó diciéndoles: sé que si hiciere esto, muerte es para mí, y que si no lo hago, no escaparé de vuestras manos. Más bello, sin embargo, para mí, caer en vuestras manos, no habiendo hecho esto, que pecar ante el rostro del Señor. Estos 2 hombres, al verse rechazados por la joven, decidieron acusarla ante todos de adulterio, llevándole a un juicio donde crearon una falsa historia para justificar la denuncia. Ellos dijeron haberla visto con otro hombre, que no era su marido, en el vergel de su casa. Dado el poder que estos 2 hombres tenían, fue imposible creerla a Susana, por lo que fue condenada a morir apedreada. Igual, para todos aquellos que no les gustan los finales tristes, les cuento que esto no termina así, sino que tiene un final feliz. Susana se salvó gracias a la intervención del joven Daniel, ya que pudo convencer a la asamblea del falso testimonio de los ancianos, gracias a una inspiración divina que había tenido en aquel instante. Esta historia, como casi todos los relatos bíblicos, fue plasmada por diferentes artistas, quienes interpretaron a través de la pintura el momento en el que Susana es sorprendida por estos 2 viejos. Uno de ellos fue Peter Paul Rubens, artista nacido el 28 de junio de 1577 en Siegen, Alemania. Él fue uno de los pintores más importantes de su época y era conocido principalmente por sus interpretaciones bíblicas a través de la pintura al óleo. En su interpretación del relato se puede ver a una mujer desnuda intentando apartar a estos 2 hombres. Si uno ve las expresiones de cada uno, y centrándome en este caso en la expresión de Susana, y no quiero chocar con nadie, pero realmente no se puede sentir nada, más que una mujer intentando correr a estos 2 hombres. La obra fue realizada entre los años 1607 y 1608, y es una de las más conocidas con relación a esta historia. Otro de ellos fue uno de los rivales de la época de Rubens, el artista Anthony van Dyck, nacido en el año 1599 en Amberes, Bélgica. Él se hizo conocido por toda Europa gracias a la perfección de los retratos que pintaba, pero cada tanto salía un poco del libreto.
En esta historia se puede notar una expresión de miedo e inclusive los rostros de enojo en los viejos son imposibles de no observar. Uno de ellos hasta pareciera que le está avisando lo que le iba a pasar si no cedía ante la presión. Esta obra de 1622 fue posterior a la pintura que creo que mejor plasma las expresiones y que en lo personal más me ha generado, también gracias a la historia que hay detrás del artista. Artemisia Gentileschi nació en Roma, Italia, en el año 1593. Ella creció en el seno de una familia de artistas donde su padre, Horacio Gentileschi, fue quien le dio sus primeros pasos en la pintura y los colores. De a poco ella se empezó a destacar y siempre se sintió inspirada por el arte y la técnica de Caravaggio, el pintor italiano caracterizado por su estilo tenebrista. Con la asesoría de su padre, poco a poco fue incursionando más en el mundo del arte y fue cuando ella tenía apenas 16 años que hizo una de sus primeras obras a gran escala. Su interpretación de Susana y los viejos. Irónicamente, este hecho nunca había sido plasmado por ninguna otra mujer, obviamente que se tengan registros, siempre además se había enfocado desde un punto de vista masculino, lejos de la empatía real de lo que simbolizaba Susana y más allá del factor religioso. Esta pintura barroca, cuya expresión principal es el asco y el rechazo de Susana ante las amenazas de sus abusadores, fue la misma pintura que generó una gran revolución dentro del arte de aquella época, ya que por primera vez una mujer era quien plasmaba el devenir de lo ocurrido hacia Susana. Era la primera vez que una mujer reflejaba el horror vivido por el abuso. No fue casualidad que Artemisia pintara este retrato. Tiempo atrás su padre había organizado clases particulares de pintura para que ella perfeccionara aún más su técnica. Para esto, su papá le pidió a uno de sus colaboradores que la ayudaran en este proceso y, abusando de la confianza que le tenía, su ya entonces profesor, un día la agarró a Artemisia, la encerró en el estudio y abusó sexualmente de ella. Dada la época, esta violación podría haberse visto solucionada, por favor no nos olvidemos del contexto, gracias a las leyes de aquellos momentos, donde el autor podía reparar el daño del abuso casándose con su víctima, restaurando así el honor de cada parte. Pero esto no iba a pasar porque quien decía ser su profesor también había ocultado su matrimonio, por lo que Horacio, el padre, enfurecido por la situación, mandó una carta al Papa, para lograr así llevar el caso a la corte de Roma. En este juicio, nunca se habló de Artemisia y los abusos que le habían hecho, sino que su padre demandó justicia en tanto daños y prejuicios provocados por su asistente a él, sus bienes y el daño moral. Aquí entonces Artemisia planteó un antes y un después en lo que respecta a poder empatizar en la pintura más allá de una mirada masculina. A ver, la primera pintura mencionada, la de Rubens, a pesar de ser técnicamente perfecta, es una representación de un enfoque principal que se centra en la perversión de los dos hombres que acosaban a la mujer, donde más que nada se destaca el cuerpo desnudo de Susana. Inclusive, si se ponen a buscar en las redes sociales o en Google, varias interpretaciones que se dieron, la figura de Susana se ve hasta complaciente y deseosa de lo que estaba ocurriendo. Pero después tenemos ya la segunda pintura mencionada, la de Van Dyck, la cual vuelvo a mencionar, que fue posterior a la obra de Artemisia, buscó intentar reflejar el relato, ya ahora empatizando sí con la figura de la mujer, en este caso con Susana. A pesar de que la enseñanza moral de esta historia se centra en,
la elección de Susana de respetar a Dios antes que acomodarse al influjo de los malos por temor a perder todo. Este relato, y obviamente partiendo de una mirada actual, refleja el concepto de la mujer como un objeto, cuya voluntad no era escuchada, sino hasta menospreciada. Y es a partir de la interpretación de Artemisia Gentileschi y todo lo que tuvo que vivir, quien realmente plasma la sensación del horror ante lo ocurrido. Artemisia, una mujer quien dentro de todo, y obviamente a partir de la información que se tiene sobre ella, pudo reconstruirse, logrando hacerse un espacio en la escena artística italiana, y tuvo la valentía de plasmar en una obra la sensación que ella alguna vez había sentido, sobrepasando los impedimentos de la época, donde además las mujeres no tenían voz. Inclusive se dice que ella tuvo, o mejor dicho, el padre tuvo que recurrir a uno de sus ayudantes para que le enseñara, porque a ella no la iban a dejar formar parte de un estudio, porque era mujer. Realmente no quiero que sea el episodio de hoy un relato feminista de una historia o de una circunstancia, pero sí quiero plasmar las grandes desigualdades que existieron y que a pesar de que en algunas partes del mundo las mujeres empiezan a tener protagonismo, muchas veces merecido y meritorio, hay una cultura desigual que seguimos replicando sin realmente ser conscientes de nuestro entorno injusto y poco deconstruido en el que estamos viviendo. Nuestra cotidianidad se transformó en una construcción constante de discursos, de los cuales no llevamos a nuestra vida, ya que en definitiva implica también hacernos responsables y admitir que nosotros también somos parte de todas estas injusticias que se viven día a día. Muchísimas gracias por escuchar el episodio número 3 y los espero en los próximos episodios, y si no escucharon los primeros, vayan y escúchenlos. Les dejo mis redes sociales, @lowricart en Instagram, TikTok y Facebook. Así que bueno, gracias y hasta luego, chao.